todos, mi nombre es Luisa Fernanda Betancur Restrepo, soy comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana y además soy cuentera. Es por eso que su profe y mi gran amigo Víctor me invitó para que les hablara a ustedes un poco sobre el cuento. Lo primero que deben saber del cuento es que se trata de un relato simple, con una sola trama, que lo lleva a uno desde un inicio. Debe tener un nudo o problema general y acabar, lógicamente, con un desenlace. Que para que el cuento sea bueno, lo más recomendable es que sea inesperado. En cuanto a su duración, en Oriente hay cuentos extremadamente largos, pero acá en Occidente, una de las características del cuento es que no es tan largo como la novela. Generalmente es corto. ¿Cuán corto? Hay cuentos que son extremadamente cortos. El cuento más corto que yo conozco, por ejemplo, dice así: y cuando despertó, el dinosaurio aún estaba ahí. Inicio. Cuando despertó. Ahí inicia todo. Cuando despertó. Y vamos esperando a ver qué es lo que pasa para que despierte. De pronto, un nudo. Ni despertó a tomar chocolate, ni despertó y saludó a su mamá, no. Despertó y había un dinosaurio. ¡Ja! ¡Qué gran problema! Pero el desenlace es aún más interesante. Un desenlace inesperado. El dinosaurio, ese gran dinosaurio, aún estaba ahí. Y eso es lo que nos pone a pensar. ¿Aún? ¿Cómo así? ¿Qué aún? ¿Será que estaba dormido, soñó con un dinosaurio y cuando despertó el dinosaurio estaba ahí? ¿O será que había un dinosaurio antes, se durmió y cuando despertó el dinosaurio aún estaba ahí? No lo sabremos. Eso es lo maravilloso de los cuentos con final inesperado. Les quiero además contar que los cuentos pueden ser orales, hablados y escritos. Y aunque siempre deben tener un gran contenido de imaginación, pueden basarse en historias reales. Voy a empezar por darles un ejemplo del primero. Un cuento completamente ficticio y tan antiguo que no sabemos quién se lo inventó. Es más, la primera vez que alguien se dio cuenta de su existencia no fue porque estuviera escrito en algún libro, sino porque lo escuchó de la voz de algún cuentero. Y es la historia, es ese maravilloso cuento del amor y la locura. Hace muchos años, el aburrimiento invitó a una fiesta. Y estaba tan aburrida que la locura no aguantó más y estalló y dijo: ¡hagamos! ¡Hagamos! ¡Hagamos un juego! Y los otros sentimientos, incluyendo a la sensatez, dijo: no puede haber nada peor que este aburrimiento. Hagámosle, juguemos. Entonces la locura propuso jugar a las escondidas y arrancaron todos. Listo, ¿quién cuenta? Dijeron. Yo, dijo la locura, yo cuento. Y arrancó a contar de 1 a 1000 en manera desordenada como es ella y solamente se entendía ella. 29, 57, 18, 1, 13, 14, 21, 18, 42, 54. Y mientras tanto todos los sentimientos salieron corriendo a esconderse. Claro, cuando la locura terminó de contar, lo primero que vio fue a la pereza. 1, 2, 3 por la pereza que está tirada a 2 pasos mío. ¿Creíste que te iba a confundir con una piedra? No, pereza, te tienes que esforzar más la próxima vez. Y siguió buscando. Lo segundo que se encontró fue una manito que salía por debajo de la mesa de los dulces, que agarró un delicioso pastel. Ya sé quién está ahí, dijo. Y se fue despacio, despaciecito.
y alzó el mantel. 1, 2, 3 por la gula, dijo. Por comerte ese pastel, te encontré. Y siguió así buscando. Claro, a la lujuria. La encontró cuando salió de su escondite porque vio a la inocencia por allá deshojando una florecita, contando me ama, no me ama, me ama, no me ama, e intentó seducirla. Cuando salió de su escondite, 1, 2, 3 por la lujuria. ¿Para dónde ibas? Dijo, para allá. Ah, allá está la inocencia, 1, 2, 3 por la inocencia. Y siguió. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, hasta que todos los sentimientos quedaron descubiertos, excepto el amor. El amor tiene una capacidad increíble para esconderse. De repente, la locura pensó, ya sé dónde puede estar. En el único lugar donde me falta buscar. Y divisó un rosal hermoso lleno de espinas al que no había podido acceder porque pues cada vez que tiraba la mano se chuzaba. Y dijo, ¿cómo haré para llegar hasta el centro del rosal? Pensó en uno de sus ataques de locura. Claro, así debe ser. Y consiguió una estaca, algo puntudo que pudiera enterrar, y así lo hizo. Y cuando enterró la estaca en el rosal, gritó despavorido el amor, ¡locura, qué hiciste! El amor estaba ciego. La locura le había enterrado 2 palos en sus ojos. Amor, perdóname, dijo la locura. Ay, Dios mío, ¿qué hice? ¿Qué hice? Decía la locura. ¿Cómo puedo remediarlo? ¿Cómo puedo remediarlo? De pronto entró la sensatez y dijo, acompáñame. Claro, dijo la locura, le pareció estupendo. La sensatez luego reflexionó, pero la locura dijo, no, está maravilloso, eso seré tu lazarillo para siempre. Y desde ese momento y para el resto de la eternidad, el amor estuvo ciego y la locura siempre lo acompañó y lo seguirá acompañando. Es por eso que cuando nos enamoramos, no miramos con los ojos del amor, sino con el de la locura. Esa es una historia, un cuento de ficción, transmitido de manera oral. Pero ahora invité a mi padre, a Orlando Betancur Restrepo, quien es historiador y escribe maravillosos cuentos basados en historias reales, para que nos lea uno de ellos. Y así poder contrarrestar entre un cuento de ficción desde la oralidad y un cuento de historia, podríamos decirlo, desde la escritura. Hola amigos, hoy quiero leerles un cuento sobre Betania llamado El Reinado de las Vírgenes. Jesús María Rayosa, más conocido en el pueblo como Chuma, fue monaguillo en su niñez, sacristán en su juventud y mecánico todero en su madurez. Hoy, a sus 75 años, todavía arregla muchas de las cosas que se descomponen en el pueblo y cuenta deliciosas historias de la Betania de antaño, como esta que les narro a continuación. ¿Pasaría por Betania sin dejar una huella perdurable? Se preguntaba el presbítero Luis Norberto Lotero, párroco de Betania desde 1942. Debía ser algo grande, ojalá superior a lo de su antecesor en el cargo, el padre Bernardo Restrepo, que había dotado al pueblo con un armonio traído de Alemania y con 2 sonoras campanas, bautizadas en forma solemne con los nombres de Carmen, en honor de la progenitora del levita, y Mercedes como la esposa de don Ramón Castro,
quien costeó la fundación de dichos instrumentos que despertaban a los betaneños con un timbre celestial y tan potente que se escuchaba hasta en la lejana vereda de Bellavista. Recordó que para lograr su propósito, el padre Restrepo había tenido la singular idea de pedirle a sus feligreses en donación los objetos de cobre de sus hogares. El pueblo betaneño había respondido a su llamado en forma tan generosa que había llenado el cuarto de rebrujos de la casa cural con pailas, chocolateras, candelabros, ceniceros y estribos de cobre, hasta donde le alcanzaba la palma extendida de su mano, en forma similar a como lo había hecho el Inca Atahualpa con objetos de oro para pagar el rescate exigido por el cruel conquistador Francisco Pizarro. El Espíritu Santo tiene que iluminarme algo parecido, se dijo el padre Lotero. En efecto, en la mañana del domingo siguiente se hizo la luz en la mente del levita. Iniciaría la construcción de un soberbio templo que entrara a reemplazar al antiguo, ya tan desvencijado que el párroco anterior, para instalar el armonio, tuvo que reforzar las paredes de bareque y el piso de la segunda planta de la única torre que lo adornaba. Para una obra tan costosa contaba con el entusiasmo de su feligresía y con una idea extraordinaria, seguramente inspirada por la divina providencia. Ese mismo día se la comunicó a sus feligreses en las misas dominicales. Haría un reinado para conseguir fondos, pero no un reinado de esos mundanos que se estaban poniendo de moda, donde jovencitas descocadas vestían trajes indecentes que dejaban ver hasta sus pantorrillas incitando a los hombres al pecado. No, este reinado sería con las candidatas más bellas, más puras e inocentes. Sería el reinado de las vírgenes. 3 meses más tarde, en medio de la expectativa general, llegaron las candidatas enguacaladas en cajones de madera y protegidas por gruesos cartones. Eran 3 imágenes de bulto de la Virgen del Carmen, del Perpetuo Socorro y de la Inmaculada Concepción. Aunque algunos jóvenes se sintieron defraudados, el padre no cabía en sí de la felicidad. Veía ya el templo en construcción y sentía de antemano el reconocimiento de todos por haber concebido una idea tan maravillosa que seguramente sería imitada en muchas partes del país y hasta en otros pueblos católicos del mundo. Ya no más reinadas de niñas provocadoras, de pasiones insanas, ni más don Juanes tratando de coronarlas y no precisamente con coronas doradas de hojalata. El entusiasmo que previó el levita se fue despertando tímidamente con las primeras vivas a las candidatas celestiales. Con lo que no contó fue con la idiosincrasia de estos pueblos mestizos y tropicales, para los que no existe el término medio. A los vivas se añadieron pronto las primeras pullas a los seguidores de las otras candidatas y hasta algunos sacrílegos abajo. El pueblo se puso a favor de la Virgen del Carmen. Era un reinado de tipo económico y su alcancía empezó a llenarse con las humildes ofrendas de los más pobres. Los devotos del Perpetuo Socorro, entre los que se encontraban algunos de los líderes del pueblo como don Antonio Castañeda, doña Leonor Restrepo, Carlitos Correa y Tulio Marín, reaccionaron y depositaron ofrendas considerables para la imagen. El pueblo se polarizó entre las dos advocaciones y, como suele suceder en estos casos, la tercera pasó al cuarto de San Alejo. ¡Viva la Virgen del Carmen!, gritaban sus parciales cuando veían a sus adversarios. No, pues como es de milagrosa. A mi suegra la dejó morir después de haberle gastado más de 10 paquetes de velas. ¡Que viva el Perpetuo Socorro! Socorro es la candidata de los ricos y los godos, añadía un exaltado. Y Carmela es la candidata de las vagamundas y los borrachos, respondían los contrarios.
A la confrontación se le fueron añadiendo cada día más los ingredientes políticos y de clase, pues los seguidores de Socorrito, encabezados por el señor Castañeda, eran conservadores y de los principales del pueblo, y los del Carmela casi todos liberales y de clase popular. A pesar de los esfuerzos del padre Lotero por limar asperezas entre los grupos, se llegó el día de la elección con los ánimos muy caldeados. Era un domingo del mes de mayo de 1948. La traviesa de café había sido abundante ese año y los campesinos habían ligado licor como nunca, entre otros motivos para calmar los nervios que les provocaba la inminente elección. En medio de la expectativa general se procedió al conteo de las alcancías para saber quién había salido triunfante. Como suele suceder, ganaron los ricos. Aunque las candidatas se portaron con mucha altura, sin pataletas ni nada por el estilo, sus seguidores no hicieron otro tanto. De los gritos de protesta iniciales pasaron a los insultos, de los insultos a las pedradas y de las pedradas a las armas blancas y de fuego. La refriega dejó muchos contusos y algunos heridos. Don Antonio Castañeda recibió una pedrada en la cabeza. A Benjamín Betancourt se le incrustó una bala perdida en un muslo y cuentan los testigos que Manuel Posada, apodado Marañas, atravesó la plaza corriendo seguido de sus contradictores, con un filoso puñal clavado en una de sus nalgas. Pronto retornó la bucólica tranquilidad pueblerina, pero se cumplieron las promesas hechas. La imagen del Perpetuo Socorro, con sus extraños caracteres en griego de la antigua Bizancio, fue instalada en el atrio, aunque sin mucho bombo para evitar más desórdenes, donde permaneció durante muchos años. Carmela, la virreina, fue entronizada en la plazoleta de la capilla en la parte alta del pueblo. Y por esas ironías de la vida, la Inmaculada Concepción fue a parar al paraje de las Huacas, en la entrada al barrio de las Putas, sitio previsto para quien ocupara el último lugar del reinado. El 25 de julio de 1948, el cura párroco, Luis Norberto Lotero, enterró en forma solemne una caja en el centro de la antigua iglesia con interesantes informaciones sobre la Betania de aquella época, y sobre ella puso la primera piedra del nuevo templo, que igual que las viejas catedrales de la Edad Media, duró más de 40 años en construcción. Espero que se hayan divertido y que se animen a hacer su primer cuento. Les recomiendo que sea de manera escrita. Ya ustedes verán si lo sacan todo de la imaginación o trabajan con una anécdota, con una historia que les haya tocado. También se puede, como ya vieron. Yo, por mi parte, estaré aquí esperando para leerlos. Y la vaquita, como pueden ver, se lambe por escuchar.